Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrix Saldívar, trabajando por el éxito mutuo, presenta Encuentro Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Encuentro Regional, la cita de los lunes, conversación obligada con temas contingentes. ¿Qué comemos? Es lo que vamos a abordar esta noche a propósito de algunas nuevas recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud respecto de productos que son bastante cancerígenos. A lo mejor muchos ya lo sabían, pero que entran en una discusión hoy día más formal con esta recomendación. Las carnes, los embutidos, hamburguesas y una serie de cosas que comemos. Los transgénicos han sido también materia obligada. Los productos orgánicos hoy que muchos prefieren. De esto y mucho más vamos a conversar esta noche con nuestros 4 panelistas. El hashtag, como siempre, Encuentro Regional, y en el Twitter de Antofagasta Televisión para que nos acompañe, deje sus comentarios, opiniones y sea parte también de este panel de discusión aquí en Antofagasta Televisión. Les presento de inmediato a quienes nos van a acompañar esta noche. Está con nosotros Harold Gent, médico cirujano, pero quien ha tomado también dentro de su carrera una línea de investigación para muchos productos que son de este origen, más orgánico, ¿verdad? O más saludables también para nuestro cuerpo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Harold. Muchas gracias a ti. Está también la Seremi de Salud, Lila Vergara, con nosotros. Nuevamente nos acompaña. Muchas gracias, Seremi, también por estar con nosotros en Encuentro Regional. Muchas gracias, Carolina, por el espacio para compartir un poco más. Alejandro Santini, médico oncólogo. Muchas gracias también, Alejandro, por estar con nosotros. Gracias a ti, Carolina, por la invitación. Y también con nosotros Francisco Mena, él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta. Muchas gracias también, Francisco, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Yo soy docente de la carrera de Nutrición y Dietética. Decano todavía no. Gracias. Todavía. Algún día. Bien, muchas gracias a los 4 entonces por estar con nosotros y partir justamente por esta última recomendación, se dice siempre, que hace, ¿verdad?, la Organización Mundial de la Salud. Y quizás, Seremi, partir de inmediato con usted. ¿Por qué se dice primero recomendación y no derechamente se prohíbe a la gente o se pone una voz de alerta cuando todos estos estudios e investigaciones arrojan, ¿verdad?, un alto peligro de cáncer producto de comer, ¿verdad?, en altas dosis estos alimentos? En general, Carolina, nosotros siempre funcionamos con el concepto de recomendación porque usted sabe, las decisiones son personales. Lo que sí es importante es que la gente esté informada al respecto y que para que exista un cambio de conducta no solo basta la información, sino que también falta que la persona asuma en conciencia cuál es la decisión que va a tomar cada uno de ellos, y para eso significa que uno tiene que tener una actitud frente a determinada problemática. Lo que hacemos nosotros es hacer una recomendación. Para aquello reunimos toda la investigación científica, hay la OMS y el Ministerio de Salud tiene equipos especiales para aquello, y en función de las últimas evidencias es que se le recomienda a la población determinadas conductas. Han sido duras las luchas, han sido largas las batallas. Se ha trabajado en muchos programas, en guías alimentarias, y de verdad que yo lo señalaba el otro día en un medio escrito, para nosotros la promoción de la salud es un tema que es un desafío importante, y indudablemente la información y la decisión de las personas son un factor muy relevante para poder avanzar en estas materias. Francisco, uno tiene la sensación de que de alguna manera cuando uno tiene esa información al alcance, o quizás esta vez fue más mediático porque teníamos, ¿verdad?, prácticamente los titulares, en todas las discusiones, en los noticieros principales también, el tema de esta recomendación. Pero no siempre la información de lo que estamos comiendo es tan transparente como uno quisiera, ni reunimos toda la información, ¿cierto? Está al alcance de la dueña de casa, del joven, incluso del niño más pequeño a la hora que va a un kiosco y se compra algo, ¿verdad? La verdad es que en ese sentido tienen mucha razón. En estos momentos se ha mediatizado mucho este tema del consumo de carne. Yo creo que llevamos bastante tiempo, años, ¿cierto?, mencionando que el excesivo consumo de carne implica necesariamente el desarrollo de enfermedades de sensibilidad de la población, como es, por ejemplo, el cáncer, la obesidad, las dislipidemias. Y bueno, este empujón mediático que hace la OMS en estos momentos nos ayuda a reformular de nuevo o volver a encantar a la población con el tema del consumo adecuado de este tipo de productos. Si bien es cierto, desde el año 80 hasta ahora en Chile ha aumentado el consumo de productos sobre la base de carne, y no solo estamos hablando de carnes rojas, digamos cortes de carne, sino que estamos hablando de charcutería, de embutidos, de carnes procesadas,
Y también hay que considerar el hecho que cada vez en Chile se incorporan más de este tipo de productos que son industrializados. No es solamente animales de libre pastoreo los que nosotros consumimos o que obtenemos desde mercados, ¿cierto? Desde supermercados o desde los lugares de expendio, sino que también consumimos productos que necesariamente son animales que están alimentados de una manera distinta a como habitualmente nosotros conocíamos que se alimentaban vacas, digamos cerdos, y hoy día hemos industrializado demasiado la alimentación de estos animales y a la larga van produciendo este fenómeno de afectar de manera importante la salud de las personas. Francisco, uno de los locatarios acá en el mismo mercado, ¿verdad?, de la ciudad, decía, no, es que nuestra carne es fresca, no tiene preservantes y ahí hay un menor riesgo, lo decía él mismo, y hacía su análisis, ¿verdad?, casi como haciendo uso de un estudio científico de que efectivamente eso no producía ningún problema. Tú estás diciendo lo contrario, entonces, que en definitiva, pese a que un producto sea fresco, no tenga los preservantes en estas carnicerías, ¿también tiene ciertos riesgos por haber sido alimentado de una forma que desconocemos? O sea, hay que dejar en claro dos cosas. Primero, uno es el tema de cómo están alimentados estos animales y hay que acudir al tema de la inocuidad alimentaria. Hace un par de años atrás en Inglaterra tuvieron el problema del síndrome de las vacas locas porque definitivamente lo que se hacía es que con los desechos de animales de vacas se alimentaban las vacas y esto produjo este tipo de enfermedad y que tenía capacidad de transmitirse a las personas. Hoy día en Chile todavía existen en algunos tipos de animales que son de libre pastoreo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que son vacas que pastan, ¿cierto?, de manera libre. Pero, por ejemplo, en la industria del cerdo, estos animales son de corral y consumen pellet y consumen alimentos que son manufacturados específicamente para cumplir o para ejercer un efecto que es aumentar la producción de ellos. Entonces, de alguna manera, y con los años del tiempo que llevamos en el acúmulo de esto, van generando una afección en la salud de las personas. También está el hecho, por ejemplo, en Estados Unidos casi toda la producción de carne está basada en alimentar al ganado con este sistema de pellet y la calidad de las grasas, por ejemplo, que tiene una vaca en un corte, por decirlo de una manera, un corte americano de carne, en las vetas de grasa es muy distinta a la calidad de la grasa que tiene una vaca, por ejemplo, de Paraguay o de Chile. De hecho, se ha obtenido, hoy día que se ha puesto tan de moda el tema de los ácidos, del ácido linoleico conjugado, se ha obtenido mayor cantidad de este ácido linoleico en la grasa de animales de libre pastoreo que en aquellos que están más industrializados. Por lo tanto, aquellos productos que están más industrializados pierden estas propiedades nutricionales que tienen de manera nativa los animales. Alejandro, nadie hoy día podría decir lo contrario, efectivamente, que estos alimentos en un alto consumo pueden producir cáncer y terminar definitivamente en eso. Bien, digo, todo en justa medida, ¿ya? El alerta que sacó el OMS surge de una investigación que está en curso todavía, no se publicó la totalidad de la información, eso se va a publicar seguramente en la revista Lancet, que fue como un avance, y lo que plantea es que el consumo excesivo de proteínas animales procesadas aumenta el riesgo de cáncer en forma significativa. Eso es importante, digo, porque puede quedar la idea de que la carne es igual que el humo del tabaco, por ejemplo. Y no es eso, ¿no? Sino que el consumo de la carne tiene una cantidad de ventajas que tenemos que conocerlas siempre y cuando la consumamos en forma moderada y adecuada, balanceada. Yo siempre digo que no es lo mismo comer un churrasco con ensalada que una hamburguesa con papa frita. Es muy distinto. Entonces, todo eso en su justa medida. Y el consumo excesivo de determinados alimentos aumenta el riesgo de determinadas enfermedades, como lo que se publicó por el organismo internacional, por la OMS, que plantea de que el consumo excesivo de proteínas procesadas aumenta el riesgo en forma significativa de ciertos tipos de cáncer, fundamentalmente de colon, de próstata y de páncreas. ¿A quiénes defendían más la carne respecto del embutido? Por ejemplo, decían estas vienesas o chorizos, que son más dañinos sí que la carne. Por supuesto, los alimentos cárnicos procesados, justamente están procesados, tienen una cantidad de conservantes, entre ellos nitritos, por ejemplo, y otros más,
se incluyen en los alimentos para darle color, para darle textura, sabor, y que son carcinógenos verdaderamente conocidos, y son esos en gran medida los que originan un aumento del riesgo de cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es un alto consumo? Es decir, alguien que todos los días consume carne, eso es un alto Sí, consumo, y uno podría sí. decir la expectativa de vida es menor producto de que esto tiene un mayor riesgo que otros alimentos. Por ahí salen cifras, se plantean que 50 gramos digamos, de proteínas procesadas al día ya aumentaría alrededor de un 15, un 18% el riesgo de cáncer de colon a lo largo de la vida, ¿verdad? Eso sería como una medida, como que ya ese valor estaría siendo un poco excesivo. Harold, de alguna manera cuando uno conoce esto hay quienes tienen un movimiento hace bastante tiempo donde se llama derechamente a no comer productos que provengan de animales, principalmente corrientes más veganas, que de alguna manera tratan de luchar con una gran industria. ¿Sientes tú que acá cuando se pone, por ejemplo, la OMS por un lado, la defensa de la industria viene como acto seguido de inmediato, justamente a decir que tal vez no es tan así, que la carne tiene sus propiedades, como también se ha dicho acá, y que solo es el consumo excesivo? ¿Cómo tienes esa mirada tú respecto de lo que está ocurriendo ahora? Yo creo que hay que verlo en un contexto, primero que se generó un boom, por lo tanto es un tema que está en evolución y está en conversación, y por lo tanto podemos conversarlo. Y yo creo que es la oportunidad, como conversábamos con los panelistas antes de empezar, de poner el tema de la educación en salud, de la importancia que son los alimentos en nuestra salud. O sea, yo creo que independiente de la industria, todos generamos y todos tenemos cierto grado de participación en el Estado o en los sistemas, porque todos vivimos y generamos ingresos para la persona. Mi industria es medicina y yo me especializo en determinada área que es traumatología, pero en mi historia he aprendido de medicina, y yo creo que la alimentación es algo que eché de menos en el colegio y en la escuela. Y lo digo, en la escuela de medicina y en las escuelas de medicina, la información en salud por la nutrición es bastante escasa, primero. Segundo, salgo de médico y empiezo a derivar a la nutricionista o al nutricionista, y me doy cuenta que no hay cobertura de FONASA para nutrición, que es muy escaso lo que hay. Entonces, y conversábamos que para que el nutricionista tenga acceso, el paciente debe ser derivado por un médico. Por lo tanto, si el médico sabe poco de nutrición y no deriva, estamos mal dentro de los mayores agentes de cuidado de salud. Entonces, si nosotros estamos mal, ¿qué hablar para la población en general, donde la educación debe ser mucho menor? Por lo tanto, si no hay educación y no sabemos cosas básicas, que yo creo que ahora vamos a poder saber que si un alimento está envasado para que dure más es porque tiene preservantes y conservantes. Y la mayoría, como dijo el doctor Santini, son cancerígenos. Entonces, creo que la industria va a ser obligada por nosotros mismos, en la medida que sepamos que, wow, ahora no me va a dar lo mismo que es lo que tiene, por lo tanto yo quiero ver qué es lo que tiene cada alimento, y que la etiqueta no tenga que hacer así con mi lupa para mirarla, sino que tenga que realmente verla a una posición que cualquiera pueda leer los componentes de ese alimento que está procesado. Seremi pone un tema que es clave. En Chile costó mucho avanzar justamente en los etiquetados correctos de los productos, y tiene la mayoría, ¿cierto?, de los consumidores la sensación de que todavía se nos engaña, ¿verdad? Pasó con los productos light, pasa con aquellos bajos en cierto azúcar, pero que se reemplaza incluso por cosas tan graves en algún minuto que en otros países más desarrollados están prohibidos. Entonces, ¿cómo nos ordenamos justamente en esa legislación para dar tranquilidad de que finalmente lo que se está o que se cree que es más saludable lo termina siendo? Carolina, la verdad es que la ley de etiquetados de alimentos y de restricción de la venta de alimentos de riesgo, sobre todo en los lugares, en las escuelas, en los jardines infantiles, en donde hay acceso de niños que no tienen posibilidad de interpretar una etiqueta, efectivamente fue un proceso súper largo. Se sometió a diálogo ciudadano. Hubieron muchas ideas, se recogieron todas aquellas ideas y se sistematizó la información, y quedó esta ley de etiquetado en alimentos, que justamente evita lo que dice el doctor Yen, en el sentido de que tener que ponerse una lupa y mirar cierta cantidad de números que nadie entiende. Ahora la ley de etiquetado en alimentos tiene súper claro que va a venir como una especie de, como la misma forma del semáforo, Sí, un que es octágono. una figura octágono, en negro, y allí claramente dice alto en. O
O sea, ya no tiene uno que hacer la interpretación de decir si 50 o 60 es alto o es bajo, sino que claramente dice alto en azúcar, alto en grasa saturada, alto en sal o en sodio, de tal forma que la gente cuando vaya a escoger en el supermercado y tome la decisión de qué comprar, va a tener en el supermercado esta etiqueta que es súper visible, que está frente a los ojos de las personas, es grande, es significativa, y usted va a poder decidir, ¿quiero comer menos sal o quiero seguir comiendo con un alimento que es excesivo en sal? Y vuelvo a insistir, es una decisión de las personas. La decisión pasa por la información, pero también pasa por lo que uno quiere para uno, ¿ya? Indudablemente no es fácil. La ley de etiquetado en alimentos ha sido muy difícil. Ha costado muchísimo. Eso tiene que ver justamente con la industria, porque yo lo decía, el mundo científico pone información a disposición, pero finalmente hay una industria en torno a los alimentos muy potente y no, no solo a productos lácteos, nosotros no estamos regulando lo que va a vender la industria. Claro. Lo que estamos regulando es que la información tiene que estar clara, simple y sencilla para la persona que compra y toma la decisión en conocimiento. Seguramente van a seguir produciéndose alimentos ricos en sodio, alimentos ricos en azúcar, pero eso va a tener que estar señalado. Y la decisión finalmente está en usted, en definir si efectivamente quiero seguir alimentándome como me había seguido alimentando porque faltaba información, o yo quiero efectivamente hacer una mejora en mi vida y decidir qué es lo que estoy comiendo, porque como usted muy bien dice, lo que comemos es lo que somos. Es así de claro, o sea, lo que comemos es lo que somos desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la calidad del músculo, de la calidad del hueso, de la calidad de la grasa, de la calidad del tejido que nos sustenta y por supuesto de todo el proceso que nos lleva a tener mejor o no tener salud. Claramente hay un punto de inflexión para muchos, porque uno puede decir, hoy por hoy encuentra uno en el mercado productos que son mucho más saludables, pero termina siendo más caro. Comer sano es mucho más caro hoy, es más fácil comprarse una Coca-Cola y una papa frita o una hamburguesa en esta cadena, ¿verdad? Que es más sencillo, es más económico un grupo familiar que a lo mejor los vegetales, verduras hoy y en productos como, no sé, incluso granos o semillas u otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que pasa también un poco porque la legislación chilena no ha privilegiado no ha premiado, digamos, las instancias que pueden existir para una alimentación saludable en la comunidad. Entonces, lugares como Antofagasta, en que es tan costoso, por ejemplo, el traer productos frescos, en traer hortalizas, en traer verduras, es realmente costoso para un grupo familiar poder acceder a una alimentación sana, rica en fibra, rica en antioxidantes, en vitaminas, en minerales, en fin. Y como bien dice, es mucho más fácil optar por aquellas alternativas que son más rápidas, ¿cierto? Que en 15 o 20 minutos pueden estar preparadas, que pueden dar solución rápida al tema del hambre, que tienen un efecto saciógeno mediano, porque en definitiva yo me como una porción de papas fritas que es pequeña, ¿cierto? Pero después me da sed por la cantidad de sal que tiene y me tomo una gran cantidad de bebidas gaseosas y después de eso, bueno, esto dura un segundo en el estómago y tengo que volver a ingerir nuevamente alimentos. Aparte que mi respuesta, la respuesta de mi organismo es demasiado torpe frente a ese tipo de productos. Pero hoy en día lo que se busca, como bien decía la Seremi, lo que se busca es que la población hoy día opte por alternativas saludables y por otra parte, nosotros como nutricionistas y los futuros nutricionistas ya nos estamos alineando a educar a la comunidad en términos de cómo debe seleccionar en base a estos mensajes oscuros. De hecho, ha cambiado absolutamente. Antes estábamos orientados al tema del aporte nutricional, con una pirámide alimentaria donde definíamos porciones. Ahora estamos orientándonos hacia otro rumbo, que tiene que ver con la selección por grupo de alimentos y cómo seleccionar entre colores y evitar aquellos que son de este tipo octágonos o hexágonos de color negro. Entonces, hoy día estamos abordando una estrategia desde la academia hacia la educación de la comunidad, hacia la promoción en salud, fuertemente, pero estamos alineados con las políticas y con las nuevas normativas del gobierno y no trabajando de manera separada como pasaba antes. Pero es necesario dar ese salto si se adopta una política de gobierno que vaya aparejado justamente con un tema de precio. Efectivamente, hoy un paquete de galletas es mucho más barato para un niño que mandarle, no sé, almendras, nueces y pasas, por ejemplo, con una ración de colación a un establecimiento vocacional. Claro, efectivamente es más ventajoso y a uno le puede dar la apariencia, ¿cierto?, de que estos
estos alimentos nuevos tienen algunos componentes que podrían ayudar al crecimiento. O sea, nosotros hoy día vemos, por ejemplo, propaganda en el cable o en la televisión abierta de productos que dicen, bueno, si tu hijo no se alcanza a comer todo el almuerzo, dale este producto porque le va a ayudar a crecer y a desarrollarse de manera normal. Nosotros sabemos que esos productos son hipercalóricos, por ejemplo, que tienen un aporte excesivo de algunos nutrientes y que en definitiva muchas veces el niño que come poco a la hora de almuerzo es un niño que pica mucho durante el día. Entonces no es un niño que esté en un déficit nutricional en realidad. Y por otra parte está el hecho de que el tema de la selección también pasa por ir como introduciendo este tema de la educación dentro de la cultura. Dentro de, así como por ejemplo en la década de los 70 el doctor Monkever logró meter en la cultura chilena que ser gordito es ser sanito, nosotros tenemos que invertir esa situación cultural y llegar a educar a la población, primero a decir, usted necesita orientación, usted tiene que visitar a alguien que lo oriente, un nutricionista que le oriente en el tema de alimentación. Y segundo, usted tiene que llevar esta orientación en la alimentación a su hogar para obtener hijos sin un riesgo de diabetes, sin un riesgo de enfermedades como el cáncer o como otras enfermedades de sensibilidad en la población. Harold, yo vuelvo a la industria, porque justamente tenemos una industria de los alimentos potentes, tenemos además un mercado, un marketing y la publicidad es bastante potente frente a lo que te ponen, ¿cierto? No salen las frutas como las más apetecidas, ¿cierto? Por los niños, ¿verdad? Salen otro tipo de alimentos. Entonces, hay una jugada que finalmente tienen que cumplir un rol el Estado, la salud pública, ¿verdad? Preocuparse de estos temas si tenemos indicadores tan negativos como la tasa de incidencia de cáncer, como la diabetes, incluso y obesidad, ¿verdad? En los más pequeños hoy. Hace un par de meses yo vi una propaganda en que cumplía 100 años una gran y prestigiosa bebida cola y que se están jactando, y cuando uno ve los estudios y la información que hay sobre estas colas y de los efectos en la salud, yo me pregunto, ¿y estamos festejando qué si eso nos hace daño? No, es que los niños toman y todos felices con estas bebidas cola, independiente, pero la que cumple 100 años es la más famosa. Entonces uno se pregunta, ¿estamos bien? Yo creo que no, yo creo que claramente el marketing, la población y cada persona tiene que estar atenta y, como decía el académico, la educación del niño, pero de la mamá. La mamá es la que da la colación, es la que define qué es lo que come el niño cuando es chico, y si el niño, la mamá lo alimenta de una manera adecuada, es más fácil. El problema es que si en el colegio todos comen palomitas o ramitas y el niño el único con una fruta, es extraño. Hay canales de televisión, hay programas en que intentan hacer que la fruta es un dulce sano, para darle un nombre como de dulce, porque cuando uno come una buena fruta, y a mí me encanta la fruta, es un manjar. Estamos así como la propaganda recién, pero es dulce, y una buena fruta es mucho más rica que un dulce de los que son manufacturados. El problema es que no es tan fácil conseguir fruta buena, primero. Hay que preguntar cómo está hecha esa fruta, en el sentido de cómo está cuidada, con qué preservantes, con qué pesticidas, tampoco lo sabemos. Entonces no es tan simple, yo creo que... Yo quería un poco agregar que junto con la estrategia que ha promocionado el Ministerio respecto a la ley de etiquetado de alimentos, que no solo tiene que ver con la etiqueta, sino que también quiero tocar un poco el tema del marketing. Yo proponía en estos diálogos ciudadanos, que lamentablemente no pudo ser, es que cuando usted entra al supermercado, a la altura de sus ojos va a encontrar lo que la empresa quiere que usted compre. Y además en los pasillos donde, o sea, hay toda una estrategia de marketing para introducir los elementos que efectivamente quiere usted que sean comprados. Porque yo creo que nos falta avanzar respecto a la regulación del marketing en eso. Avanzamos muchísimo. Esta ley regula, ¿cierto?, que no hayan propagandas para niños que incite al consumo de alimentos ricos en grasa, ricos en sal, ricos en otros productos que son dañinos. Además, lo que hace es evitar esta como el regalo, esta de la cajita feliz, que viene con el juguete, que viene con usted compra una galleta rica en dulces, en grasa, y además viene con una muñeca, viene con un autito. Eso con esta ley está prohibido. Pero yo siento que todavía tenemos que avanzar un poco más en marketing. Yo siento que todos los productos que están con esta etiqueta negra deberían estar casi inaccesibles, un poco más arriba de la mirada del usuario, porque
de una manera subconsciente, así como ingresa el mensaje de que esta bebida X es muy buena porque somos todos felices si la tomamos, también tienen que haber estrategias de marketing que nos incentiven a otra cosa. Y yo creo que ahí todavía tenemos que avanzar un poco más. Siento que, por un lado, la información consciente y por otro lado, el mensaje subliminal, que sin lugar a duda es muy potente y a veces mucho decimos con palabras, pero el mensaje subliminal está puesto en otro lado y a veces ingresa más eso que el mensaje consciente. Yo creo que tenemos que usar todas las herramientas para efectivamente ayudar a la población a tomar la decisión correcta, sin perjuicio que a veces la decisión correcta, sin duda alguna, pasa por otros elementos como el ingreso per cápita y otras cosas. Pero sin lugar a dudas siempre hay un espacio para que la decisión sea la más correcta en bien de las personas. Y que yo quiero tocar también otro tema que tiene que ver con la educación de la salud. Todos los profesionales de la salud, al menos la mayoría, estamos formados en educación para la salud. Pero hay un tema que tampoco nos hemos centrado mucho, que la educación que nosotros hacemos es una educación de adultos, no es una educación de niños. Nosotros estamos orientados a enseñar a la mamá, a enseñar al papá, a enseñar a la abuelita, y la educación de adultos es un tema que significa herramientas comunicacionales distintas. Y yo siento que en eso los currículums de las carreras del área de salud tienen que mejorar, en cómo mejoramos la capacidad para transmitir un mensaje en adultos y para cambiar conductas en adultos, que no es lo mismo que cambiar conductas en niños. Y por lo tanto, dicho sea de paso, si bien es cierto, la reforma educacional ayuda a esto, también tenemos que avanzar en la educación de adultos a través de los padres de nuestros niños que están en las escuelas. Nosotros como Ministerio de Salud tenemos dos programas que son súper importantes, que son los lugares de trabajo promotores para la salud y los establecimientos educacionales promotores para la salud. ¿Sabe cuántos establecimientos tenemos en la región? 15. 15 en toda la región que están adheridos al plan de lugares de establecimientos educacionales. ¿Qué significa esto? Que los kioscos no pueden vender alimentos que no sean saludables, que tiene que haber una educación en ámbito de la salud sexual, reproductiva. O sea, muchos ámbitos. Hablando justamente de... Es súper importante estos programas y nos cuesta de verdad efectivamente conseguir que los establecimientos se dieran a esto. Los lugares de trabajo, peor todavía. Claro, lo que pasa es que hay muchas campañas. Uno podría valorar, ¿cierto? En épocas el Elige Vivir Sano, programas que venían de un periodo quizás anterior a este, pero que se fueron tomando, se han ido perfeccionando, pero parecen ser campañas a veces muy acotadas respecto del cambio cultural tan grande, ¿verdad? Y esta competencia con una industria, ¿verdad? De marketing tan gigantesca, que pareciera ser que el Estado no puede competir de igual a igual, porque en definitiva necesita programas permanentes que cambien y que realmente hagan que el día de mañana un niño o un adulto pueda elegir un alimento más saludable versus el otro que tiene enfrente. ¿De dónde avanzamos justamente a más recursos, a mejores iniciativas, a cambios de los legisladores hoy día que apunten justamente a tener esa publicidad más pareja de parte del Son muchos los ámbitos en los que podemos avanzar todavía. Sin lugar a dudas, siempre los recursos son escasos, sobre todo en materia de promoción para la salud. Siempre los recursos son escasos. Por ejemplo, nosotros este año transferimos a los municipios de la región 130 millones de pesos para trabajar en actividades de promoción para la salud y alimentación saludable. Pero son 130 millones para todos los municipios. O sea, es poco, pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero. Al regreso de la pausa lo vamos a profundizar y vamos a ir avanzando también en otros aspectos. ¿Qué comemos? Es el tema de hoy. Pausa y regresamos en breve. En nuestra compañía fomentamos el deporte y la vida sana. Nos preocupamos por tu salud y bienestar. Desde 1995 trabajamos arduamente en fortalecer y ayudar a las organizaciones deportivas, trabajando junto a niños, jóvenes y adultos de la segunda región de nuestro país. 20 años creando valor con las personas. Inscríbete como expositor en Expo Mejillones 2015 y sé parte de una de las ferias más potentes de la segunda región. Contáctanos a través de nuestro sitio web www.expomejillones.cl, al celular 6651-2870 o al correo bcereceda@aimejillones.cl. Últimos stands disponibles. Te esperamos en Expo Mejillones 2015, 12, 13 y 14 de noviembre. Tienes que estar ahí.
El Arrayán se prende. Nuevo ambiente, sin reservas. Las mejores carnes a las brasas. Fogón La Tasca. Les saluda Carlos Pérez Morgado y quiero invitarlo todos los jueves a las 22:15 horas a nuestro programa Capital Minera, un espacio donde la minería, la energía, la innovación, la economía y la sociedad tendrán su lugar. Recuerde, todos los jueves a partir de las 22:15 horas a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Un 77% de la población en Antofagasta ya nos conoce. Hemos estado en los grandes sucesos informando y la comunidad nos prefiere. De hecho, un 97,7% valora la calidad de nuestra imagen y sonido, reflejo también de nuestra alta sintonía. Y donde los antofagastinos a diario nos eligen, concentrando al 57,7% de la audiencia que se queda con nosotros. Por esto y más, somos Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. ¿Qué comemos? Es el tema de esta noche en Encuentro Regional. Utilice el hashtag para preguntar a nuestros invitados, aprovechar de comentar. Y justamente quiero citar a No Más Confort, se llama. Y a propósito igual de todo lo que estamos viviendo como colusiones, ¿verdad? Él nos dice, en La Vega, 1 kilo de fruta cuesta lucas. Con 3 frutas se hace el kilo. O sea, hablábamos antes de irnos a la pausa de cómo existe hoy información de que efectivamente uno podría decir, conocemos cuáles son los productos más saludables, pero tiene que estar también el tema precio, ¿verdad? Y el costo finalmente de muchos de esos productos que no alcanza un grupo familiar. Hablábamos también de la publicidad versus la otra publicidad que el Estado hoy día no tiene tan al alcance de la mano, donde es más fácil tener la bebida cola versus la fruta que no es tan exquisita como lo otro, ¿no? Así es. Para nosotros es muy difícil porque nosotros casi tenemos que hacer una consejería. Y nosotros, consejería es esto, estar frente en el face to face con el usuario, con la persona que uno está educando y entrar en un proceso casi de reflexión y de cambio de switch, que para nosotros es muy costoso porque significa recursos humanos, significa horas de trabajo y significa personal preparado para aquello. Nosotros no tenemos todas las herramientas que tiene el marketing de las empresas para hacer frente a esto. De verdad es una tarea titánica. Siento que la promoción en salud es uno de los desafíos más importantes en salud, porque además va asociado a lo que hemos aprendido desde pequeño. Yo insisto, la educación de adultos es triple más difícil que la educación de un niño, y nosotros estamos abordados a eso. Doctor, comparte parte de lo que hemos comentado hasta ahora, donde es difícil también, y sobre todo en Antofagasta, donde frutas, verduras son bastante más caras que en otros puntos del país. Mira, yo como oncólogo veo como el final del camino, ¿verdad? Y muchas veces siento a pacientes que dicen, pucha, qué mala suerte, fulanito le vino un cáncer. Y no es nada más raro que eso, porque si uno analiza cuál es la etiología del cáncer, uno puede decir que el 80% de los cánceres que tienen los seres humanos están vinculados al comportamiento. Entonces, cuando uno tiene un cáncer, no es porque tuvo mala suerte, sino porque a lo largo de su vida tuvo un comportamiento inadecuado con el medio ambiente. ¿Ya? Y eso a veces es difícil de entender porque uno está acostumbrado a tener una causa-efecto, corto en el tiempo. Uno va rápido con el auto y choca y le pasa un accidente, pero no relaciona un hábito durante toda la vida cuando se enferma, cuando tiene 60, 50, 60 años. Y hoy sabemos que el 80% de los cánceres que tenemos los seres humanos están vinculados a nuestro comportamiento, sea de todo tipo. Por supuesto que la alimentación, la exposición a contaminantes ambientales como el humo, como la radiación ultravioleta, como el arsénico, etcétera, etcétera, etcétera. Como el plomo. Entonces,
o el plomo. Entonces siempre me acuerdo de un colega mayor en otro país donde yo vivía, que decía que la principal vacuna contra el cáncer, la primera vacuna es la educación. Porque el cáncer en realidad, a pesar de que no está incluido como una enfermedad transmisible, es una enfermedad transmisible porque se transmite de persona a persona a través del comportamiento. Entonces no hay una transmisión por un vector, con un mosquito, por una bacteria, sino que lo que se transmite es el comportamiento y fundamentalmente dentro de la familia. El comportamiento del papá y la mamá para con los hijos. ¿Ya? Si una familia se alimenta, digo, en forma adecuada, seguramente va a transmitir una forma correcta de alimentarse a los más chicos. Entonces, yo creo que por ahí, por ese camino, es que se debe atacar esta situación, fundamentalmente, como decían mis colegas, con la educación, que esa es la verdadera vacuna y la más polivalente que existe, porque abarca, como yo les contaba, alrededor del 80% de los cánceres que hoy matan a los chilenos y a toda la gente del mundo. Usted decía, claro, es muy importante, ¿verdad? O todo cáncer tiene asociado un comportamiento que uno podría evitar. Pero uno dice, hay gente que tiene 30 años, entonces ya tiene un tipo de cáncer desarrollado. Antes uno tendía a pensar, ¿verdad?, que la gente de 60 años era la que se enfermaba. Tenemos 30 justamente porque hemos acumulado en muy poco tiempo estas grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de grasas saturadas. Es decir, por eso hoy los tiempos y también estos cánceres uno puede ver a gente muy joven hoy día enfermo de... Digo, bueno, el cáncer en las personas jóvenes es la excepción, no la regla. Entonces yo puedo decir, pucha, yo cruzo todos los días con la luz roja y nunca me pisa. Pero si cruzo con la luz roja tengo más chance de que me pisen que si cruzo con la luz verde. Y así funciona en cáncer. Si yo me comporto en forma inadecuada, voy a tener mucho más riesgo de tener un cáncer cuando tenga la edad adulta que no. Sin embargo, que hay un 20% que están genéticamente determinados y eso son, digamos, factores de riesgo que se llaman no modificables, ¿verdad? Si yo tengo una familia de alto riesgo de cáncer, tengo una poliposis familiar, tengo un gen mutado para el cáncer de mama, como pasó a la actriz famosa Angelina Jolie, bueno, esa persona no puede modificar esa genética que trae, ¿verdad? Y eso es la excepción. Pero la regla es que el 80% de los cánceres estén vinculados a nuestro comportamiento y a largo plazo es la consecuencia de una mala relación, como digo yo, con el medio ambiente, con todo el medio ambiente, con lo que comemos, con lo que nos exponemos, con lo que hacemos, con lo que dejamos de hacer. Doctor, o sea, en esta zona resulta particularmente, ¿cierto?, más difícil asumir una vida a lo mejor totalmente saludable. Mucho hemos hablado de los alimentos, pero también tenemos condiciones ambientales, incluso el agua que siempre se ha criticado, ¿verdad?, en esta zona con los años 50 y la generación, ¿verdad?, del arsénico en esa época. Obviamente van incidiendo. ¿Cuál es el diagnóstico que usted también realiza del que vive en esta zona? Efectivamente se decía con la última tasa de incidencia de cáncer de que la gente se muere primero de cáncer en esta región que en el resto del país. Sí, lamentablemente esta región es la que tiene la incidencia y mortalidad más alta del resto de Chile. Y en grandes medidas está vinculada al comportamiento y a la exposición inadecuada a los contaminantes ambientales. Pero también tenemos que ver que a veces la sociedad tiende a siempre buscar un chivo expiatorio y en realidad a veces es culpa de la propia sociedad. Digo, por ejemplo, el cáncer de piel está vinculado a la exposición al sol. Y entre otras cosas, ¿verdad? También el arsénico, la alimentación, etcétera. Pero nosotros vemos todavía mucha gente que está echada en la playa tomando sol y exhibiéndose, y eso forma parte del comportamiento. Lo otro, esta región tiene la tasa más alta de cáncer de pulmón. Y pucha, sí, la contaminación ambiental, pero también si miramos es la región que tiene más alta tasa de adicción al tabaco. Alrededor del 45% de los adultos son fumadores. Uno basta ir a la playa y ver cómo está la arena de la playa y ve miles y miles de colillas de cigarrillos. Entonces hay gran parte, digo, que es la sociedad misma la que está comportándose mal. Y por eso que tenemos que cambiarlo. ¿Ya? Porque a veces es fácil de echar la culpa a otro que probablemente exista también. Digo, no estoy diciendo que no, pero hay grandes cosas que podemos hacer nosotros como personas y como sociedad para cambiar ese comportamiento y que sin duda va a tener efectos no ahora, sino dentro de 20, 30 años, porque las inversiones que vamos a hacer hoy en educación no las vamos a ver en forma inmediata. Por eso que a veces no es rentable desde el punto de vista político incluso invertir en educación. Digo, porque hay que invertir para dentro de 30, 40 años, lo van a ver nuestros nietos, todos los cambios grandes que hagamos hoy día. Profesor. Tomando un poco las palabras del doctor, también está el tema de, por ejemplo, en Estados Unidos, para dar un ejemplo, en Estados Unidos ha aumentado la incidencia de cáncer de esófago.
Bueno, ¿cuál es la gracia que existe un cáncer del esófago? Es que primero tiene un tratamiento súper largo, es muy costoso, generalmente termina haciendo como una especie de cirugías que son como una metamorfosis que sufre el paciente y que a la larga siempre va a tener complicaciones que están asociadas al tratamiento, y tiene un índice de sobrevida muy bajo, del 5%. O sea, aparte que me gasto una tremenda cantidad de dinero en esto, sufro un montón de intervenciones en este tema, y tengo un bajo índice de sobrevida. Y ellos han descubierto dentro de sus investigaciones que el consumo excesivo de hidrato de carbono, sobre todo asociado a factores de inducción de cáncer, disculpe que me ponga tan técnico, factores de inducción como por ejemplo la acrolamida, están asociados al desarrollo de esta enfermedad potentemente. O sea, en pocas palabras, el consumo de papas fritas. Entonces, dicho de esa manera, claro, las bebidas gaseosas, por ejemplo, pero principalmente las papas fritas, por la técnica con la cual se preparan y el alto contenido de hidrato de carbono. El indicador lo avala, Estados Unidos es uno de los mayores consumidores. Exactamente. Y frente a esa situación, nosotros, ¿cómo se ve Chile? Porque uno puede ver esa situación un tanto distante. Lo que Estados Unidos ha logrado con el tema del crecimiento de la obesidad en 50 años, Chile lo logró en 20. Por lo tanto, nuestra realidad no es muy distinta a lo que nosotros estamos planteando acá en la mesa sobre el tema de la inocuidad de los alimentos. Es sumamente importante en términos de la decisión que puede tomar un papá o una mamá sobre la proyección de los años de vida que le quedan a sus hijos. Sin tocar el tema del cáncer y tomando el tema de la diabetes y de la hipertensión. En Chile, me parece mucho la encuesta nacional de salud anterior, el índice de diabetes aproximadamente era de un 13 y algo, y siendo muy baja, por supuesto, en la primera infancia, en la segunda infancia, y más alta en la vejez. Hoy día esto ha subido casi un 19% y han pasado 3 años. O sea, la gente adulta se pregunta cuando se ve, de hecho, y uno lo ve a lo mejor en los pares, o sea, ¿qué tienes tú? ¿O hipertensión o diabetes? O sea, como que es casi determinante que se debe tener alguna de estas enfermedades hoy por hoy. Y justamente los datos que nos entregas, parece ser que uno, sin estar metido, ¿verdad?, se da cuenta y percibe que el tema ha ido muy rápidamente, ¿cierto?, incrementándose este tipo de enfermedades. Bueno, y definitivamente está proyectado que si no tenemos un cambio radical en todos los elementos, en normativas, en conductas, en información, en control de los entornos, efectivamente esto va a seguir increciendo. Yo siento que es una decisión, estamos como de repente a veces en un punto de no retorno, o tomamos la decisión ahora o ahora nomás, porque bueno, si no que fue estamos... entonces el escándalo. Es importante, Yo creo que es súper importante porque yo lo comentaba antes de que entráramos acá. El chileno de repente somos un poco relajados, ¿eh? Para que exista un cambio de conducta tiene que haber un proceso interno. Y yo le comentaba recién, decía, bueno, ¿qué chileno no ha dicho alguna vez, bueno, total, de algo que morirse? Oye, o no, mira, ¿sabes qué? La verdad es que lo comido y lo bailado no te lo quita nadie. Pues, o sea, a veces uno entra en esos procesos como casi de irreflexión, y de asumir las conductas que en el momento nos hacen estar más eufóricos, más contentos, más aceptados socialmente, como tú lo quieras, pero definitivamente yo creo que tiene que haber un proceso de toma de conciencia, un cambio de switch que de verdad es difícil gatillar porque no es solo en las autoridades, es un cambio de switch que tiene que haber en todo. Todos tenemos un rol importante en esto. Yo creo que las personas piensen que independiente que cada ser humano es mucho más que solamente biología, pero pensemos que somos solamente máquinas, estamos equivocados, pero pensemos que nuestro vehículo es un auto. Yo voy a intentar echarle la mejor benzina al auto, para que funcione mejor. Bueno, si le echo benzina de mala calidad, voy a funcionar mal. Bueno, nuestro organismo es mucho más que un auto porque tiene emociones, tiene pensamientos, que el auto no las tiene. Pero si yo le echo benzina, y eso es alimentos de mala calidad, voy a funcionar mal. Por lo tanto, este libro que dice que los alimentos sean tu medicina, que es una frase de Hipócrates, del padre de la medicina, lo que tiende a decir es que entendamos que el alimento es un medicamento. O sea, yo creo que el alimento nos puede ayudar o nos puede empeorar. Por lo tanto, si pensamos que cada alimento es un medicamento, y yo entiendo como ser humano eso, voy a empezar a aprender porque me intereso en comer bien y en estar bien. Porque para mí es algo que voy a hacer todos los días y toda mi vida. Por lo tanto, si lo sé desde más pequeño y lo entiendo,
los niños no son tontos, van a saber que es más fácil comer bien porque van a estar mejor. Van a funcionar mejor, van a correr más, van a saltar más, van a poder rendir más con mínimo costo general, les va a quedar más tiempo para jugar, se van a enfermar menos, todo el mundo más contento, menos gastos en salud, y aplicamos esos gastos en salud en prevención y así la sociedad va a mejorar. Harold, no cabe duda que frutas, verduras, hortalizas, ciertos cereales integrales, ¿cierto? Son saludables. Muchos, yo creo, en su casa ya coinciden o están asumidos con esa información, se hace válida ya. Pero agreguemos un grado de dificultad, que es una discusión que todos los países están dando y Chile también la tuvo. Los alimentos y productos transgénicos. La ley Monsanto, le llaman algunos, el año 2013 se aprueba, en otros países de Europa prácticamente se ha rechazado, ingresa en México, ingresa en Argentina, en Perú, en Chile también. ¿Cuál es la mirada que se tiene respecto de un tema que es una discusión mundial donde unos países paran y otros permiten? Bueno, yo creo que la ley Monsanto en Chile es poco conocida. Me gustaría que pudiéramos hablar un poquito porque en los diarios y en los noticieros de gran envergadura no se toca el tema. Y claro, Monsanto es una transnacional que ha comprado los derechos de las semillas de casi todo el mundo. Entonces, una multinacional nos está comprando las reservas de los alimentos, lo encuentro grave. O sea, si no hubiera por movilidad social, los movimientos sociales que están haciendo que esto se sepa, la información estaría bastante limitada. Los juicios contra Monsanto en varios países son bastante importantes y hay gente que ha intentado luchar con esta transnacional, pero no es fácil, porque hay mucho dinero involucrado. Yo creo que si la familia de una senadora Fon algo no estuviera involucrada en Monsanto, las cosas serían distintas, pero hay que verlas así. Aquí en Chile hay intereses políticos de gente metida. Por lo tanto, cuando eso se sabe, ¿y quiénes saben? Los medios de poco tiraje. La población general no lo sabe, que estamos comiendo casi puros alimentos modificados, y quién sabe si esos alimentos modificados sirven como un método de control de las poblaciones, como algunos están postulando hace un tiempo. Profesor, ¿qué es un alimento genéticamente intervenido? Porque algunos en su momento parecía algo bastante bueno, es decir, íbamos a alimentar al mundo porque no alcanzaban, ¿verdad?, los productos agrícolas para alimentar a todo el mundo, pero para algunos fue rápidamente rechazado por lo que eso puede provocar finalmente en la salud. Bueno, desde hace mucho tiempo que en Chile existen alimentos genéticamente intervenidos. En un principio se partieron con alimentos híbridos, en los cuales se hacían mezclas de la mejor genética de las mismas semillas. O sea, se compartía información por ejemplo, de un tipo de maíz que tuviese una mayor resistencia a otro que tuviese mayor rendimiento. Se hace una mezcla genética interesante y se genera esta producción. Pero hoy día tratan de agregar elementos genéticos o elementos cromosómicos a las estructuras que vienen del reino animal. A eso se denomina transgénico, o sea que ha pasado la genética normal del mundo vegetal y se le ha incorporado un gen que naturalmente no tiene porque pertenece al mundo animal. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones directas de esto? Lo que se ha logrado comprobar. Primero, que todos estos alimentos se modifican para que tengan mayor resistencia a las plagas. Por lo tanto, disminuye también la obtención de alimentos para animales superiores en el ecosistema, porque si se vuelve resistente a la plaga, entonces la plaga en definitiva se muere y este sirve de alimento para otro y así en la cadena alimenticia. Y segundo, que se produce una pérdida de la configuración genética original que tiene el alimento. En la salud de las personas faltan más años para ver cuáles son los efectos reales o el impacto que esto va a tener. Sí. Y como siempre sucede en las normativas y en las multinacionales, que se busca que exista una representación como epidemiológica, o sea que se junte una gran cantidad de casos para poder decir si esto es peligroso, o sea, que mucha gente está afectada. Pero por otro lado, este tema de los productos está lleno de buenas intenciones en términos de poder abastecer de alimentos a toda la población mundial, ¿cierto?, con un menor costo de producción, con mayor resistencia, mayor rendimiento, mejoramiento de los patrones de proteína, etcétera, que a la larga uno de a poco se va dando cuenta que, bueno, si hay arroz transgénico es únicamente para mejorar la producción de biodiesel en el mundo más que para solucionar los problemas de hambre en África. Así es. Y lo que sí hay que destacar, lo que sí debo mencionar, que el polen tiene una capacidad de viajar de 600 kilómetros al día. Eso quiere decir que basta con que haya una producción
transgénica en Argentina para que ese polen llegue a Chile o a otro lugar del Cono Sur. Por lo tanto, el tema por ejemplo, en el caso de la miel, si hay un país que quiere obtener miel transgénica, eso es imposible. Perdón, al revés, si hay un país que quiera miel que sea de cultivos libres de alimentos transgénicos, eso es imposible, porque la capacidad de vuelo que tiene este polen llega a todas partes y a la larga se va a formar como parte de la estructura también de otras plantas y de otras mezclas. Si ya se ha logrado antes este tema híbrido, por supuesto que puede darse de manera espontánea. Pero eso usted dice que no hay estudios que pudieran comprobar hoy por hoy la afectación que puede o no tener, ¿verdad?, el consumo de alimentos transgénicos, pero la empresa, por ejemplo, que mencionábamos, como Monsanto, lleva más de 40 años, más incluso 60 años, yo creo, funcionando en distintos lugares del mundo. Claro, que el pecado más grande... El pecado más grande de Monsanto es que está comprando las estructuras genéticas de los alimentos nativos y por lo tanto se está apropiando de cosas que la naturaleza siempre nos dio. Entonces es como cobrar por el aire. En el fondo vamos a tener que estar pagando por las matrices de los propios alimentos que los ancestros cultivaban de manera libre. Yo creo que esa es una de las publicidades más negativas que tiene Monsanto, aparte de toda la modificación genética que está haciendo sobre las bases de estas propiedades genéticas que tiene, o de los patrones genéticos que tienen los alimentos. Yo creo que ese es el pecado más grande, pero hasta el día de hoy no se logra comprobar, no se logra asociar si existe alguna enfermedad de desarrollo sensible en la población que esté vinculada a lo que Monsanto hace o a lo que producen los alimentos transgénicos o al consumo de esto. Doctor, ¿qué opinión tiene respecto de los alimentos transgénicos o si en el derivado finalmente de una enfermedad o cáncer directamente algo tiene que ver? Bien, digo, como decía mi colega, no está todavía demostrado porque en oncología humana, lamentablemente, todas las investigaciones y todas las causas-efectos, como le contaba en la vez anterior, es a muy largo plazo. Y demoramos 50 o 60 años para darnos cuenta de que el tabaco era malo. Se empezó a fumar hace muchos años y recién empezamos a darnos cuenta tarde. Y acá pasa lo mismo, nos vamos a dar cuenta cuando ya la situación sea media compleja. Entonces yo creo que todavía no hay un sustento científico, digo, como cuantificado de los efectos que puede causar el uso de transgénicos en alimentación humana. Eso seguramente lo vamos a ver de aquí a unos cuantos años, pero que seguramente no es bueno, yo creo que no es bueno. Cuando uno ve que países como Francia, Inglaterra, Alemania y muchos otros dejan fuera, ¿cierto?, a la empresa Monsanto, en particular esta, a lo mejor que tiene mayor fama internacional, y nuestro país la acepta dando señales también como lo que ocurre en Argentina, México, Perú. Hace pensar que un poco todavía Sudamérica o Latinoamérica o incluso en Colombia también va en desventaja frente a lo que los países europeos un poco han hecho, resuelto de alguna manera de definir cuáles son sus políticas y sus líneas respecto de algo. Yo vuelvo a insistirle, Carolina, que la verdad es que la pelea que el Ministerio de Salud ha dado en esta y en otras materias ha sido siempre muy grande. Seguramente para el caso de los transgénicos se va a tener que avanzar más. Seguir señalando porque efectivamente cuando usted entabla este tipo de decisiones tiene que mostrar evidencias científicas de alto valor científico y es lo que efectivamente estamos, como acaba de señalar el doctor acá, a lo mejor tal vez todavía en desventaja respecto de eso. Pero, por ejemplo, la pelea que ha dado el Ministerio en contra del hábito de fumar y para sacar adelante esta ley antitabaco y luchar en contra de la posibilidad que tenemos ahora de muchos de nosotros de vivir en un ambiente interno, no estoy hablando de ambientes externos, estoy hablando de ambiente interno respecto de que hay un segundo que respete el derecho a vivir en un aire, en un entorno libre de tabaco. Ha sido una lucha de muchos años. De peleas con las empresas que indudablemente las tabacaleras se vieron afectadas y hubo de verdad una gran pelea allí para avanzar en materia de tabaco. Y ahora ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que tenemos que fiscalizar esa... Y créanme que a nosotros que nos corresponde fiscalizar, no sabe lo que nos cuesta de verdad sacar adelante y hacer conciencia de que efectivamente... esta pelea por a lo mejor a la fuerza, que las personas entiendan que el hábito de fumar es malo,
Nos cuesta a nosotros años de trabajo para que se pudiera legislar en esto, y además ahora nos cuesta la fiscalización. Tenemos que estar ¿Usted me cree que tenemos que fiscalizar eso? O sea, en la cajetilla eso del decimos que en el fondo para ver los transgénicos vamos a tener que esperar unos 50 Yo años espero más, que, para poder espero que no pase tanto tiempo, pero de verdad yo lo que quiero decir es que una cosa tiene que ver con la legislación y otra cosa tiene que ver con la adhesión que tienen las personas a la legislación. Siempre estamos tratando de ir por el lado, a ver de qué manera puedo saltarme este requisito, ¿ya? Y en eso, de verdad, es un trabajo permanente de fiscalización, de concientización, de sensibilidad, para que podamos hacer un cambio de switch. En todo caso, no restándole obviamente el valor que tiene, ¿cierto?, el que se demuestre científicamente algo. Uno podría pensar, si hay ciertas dudas, mejor nos abstenemos un poco, dirían algunos. O sea, pasa incluso con el tema de contaminación en Antofagasta, donde muchos han dicho, bueno, de aquí a que sepamos exactamente cuál es la fuente contaminante o cuáles son todos los que están contaminando. Ya tenemos presencia de metales pesados, ¿verdad? Niños, se han tomado algunas medidas. Podría hacerse así en muchos casos, o sea, no esperar que en definitiva 50 años, porque es probable que ahí no se pueda prevenir, incluso muchas generaciones. Hay estudios incluso acá de embriones contaminados por metales pesados. Entonces, hay cosas que se pueden hacer antes, ¿no? El mejor fiscalizador y el mejor guía, digamos, de todo esto es la decisión propia de cada uno. O sea, uno tiene que estar involucrado con el tema de su propia salud para tomar las mejores alternativas. Ahora, es cierto que uno puede decir, bueno, necesito recibir la información. Nosotros siempre estamos dando información y estamos dando luces de cómo deben ser las mejores alternativas. De hecho, se han hecho grandes esfuerzos. ¿Pero con eso dice que mejor el ciudadano evite no consumir transgénicos? No estoy planteando, no voy por ese lado. Por ejemplo, porque va a ser muy complicado. Por ejemplo, toda la soya que se utiliza hoy día en el mercado es transgénica. Por lo tanto, todos estos temas de hamburguesas saludables, sin carne y que son a base de soya, son transgénicos. Por lo tanto, en el tema práctico no resulta eficiente educar a la población en términos de tomar esas decisiones porque podría llegar a producir daño, sino que más bien educar a la población sobre la base de las certezas que hoy día tenemos. Y, por ejemplo, la OMS ha dado una clara luz de que el consumo excesivo de carne, sobre todo procesada, produce cáncer. Pausa comercial nuevamente, ya regresamos con más Encuentro Regional y este capítulo dedicado a ¿qué comemos? En nuestra compañía fomentamos el deporte y la vida sana. Nos preocupamos por tu salud y bienestar. Desde 1995 trabajamos arduamente en fortalecer y ayudar a las organizaciones deportivas, trabajando junto a niños, jóvenes y adultos de la segunda región de nuestro país. 20 años creando valor con las personas. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Visita nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter. Seamos amigos en Facebook. Mira nuestros videos. Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Norte Sónico. Todos los viernes a las 22 horas. Solo en Antofagasta Televisión. El canal de Antofagasta. Norte Sónico. What you drinking? Rum or whiskey? I'm sorry, I'm a little late. Let me go. Who cares what they say?
de regreso con más encuentro regional en Antofagasta Televisión. ¿Qué comemos? Es la pregunta que nos hicimos hoy a propósito de la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud frente a embutidos y carnes, ¿cierto?, que pueden provocar cáncer en las personas. Y a propósito de eso nos ha dado para mucho esta discusión. Hemos hablado, ¿verdad?, del costo muchas veces que tiene el comer saludable. Pasamos a los transgénicos antes de irnos a la pausa y la contraparte sería los alimentos orgánicos. Hoy día también hay una corriente, ¿verdad?, que busca el cultivo de alimentos orgánicos. Por ahí nos ponía un ejemplo también el profesor, decía, es muy difícil tener algo casi puro. Hoy nos ponía el ejemplo del polen, ¿verdad? Pero es posible tener estos cultivos orgánicos, si bien nuestro país, el año 2013, ¿cierto?, aprueba una ley, que es la Monsanto, ¿cierto?, para muchos en una línea que no era la que debiese haber seguido. El año 2015, a principios de año, busca fomentar el cultivo orgánico, dando muchas iniciativas y proyectos, también un marco regulatorio. Es decir, avanzamos, parece, en ambos sentidos. Así es. Tenemos el ejemplo claro de Israel, donde en un desierto han hecho un vergel. Antofagasta es muy parecida. En la Chimba Alto hay harta producción de hortalizas. Yo creo que Antofagasta tiene sol, puede desalar el agua. Tenemos las condiciones para tener una cantidad importante. Faltan los recursos, falta la iniciativa, faltan las políticas públicas, como decíamos, para estimular en Antofagasta y en la región la autoproducción. Obviamente, cuando es autoproducido podemos controlarlo de mejor manera. Algo que viene de afuera, la procedencia es mucho más irregular. ¿Cómo se define justamente un cultivo orgánico? Es decir, casi 100% puro, es porque tiene... ¿Cómo definimos qué es un cultivo orgánico? Yo creo que ahí debería darle el profesor, sí, le paso el gol para el lado. Un cultivo orgánico es aquel que aprovecha las ventajas naturales, por ejemplo, de otras propiedades de otras malezas, por decirlo, o vegetación para generar protección, por ejemplo, en la producción de frutas, sin la intervención de pesticidas y sin la intervención de elementos que produzcan un desarrollo o aumente la producción de elementos que puedan ser artificiales, como el sarrite artificial u otros productos que podrían acelerar el proceso de crecimiento o de maduración de estos alimentos. O sea, pensemos hoy día, por ejemplo, si un tomate híbrido o transgénico se corta verde y tiene una maduración automática en un frigorífico. A la temperatura a 6 grados o 3 grados Celsius, tiene una maduración automática a los 4 meses. O sea, no necesita esencialmente la sostenibilidad del riego, ese es transgénico o el híbrido. Cualquiera de los dos tiene esta programación. En cambio, estos otros productos buscan que estén en contacto con la tierra de manera natural, evitar el contacto con pesticidas, evitar el contacto con aceleradores del proceso de crecimiento. Son prácticamente, o de alguna manera son alimentos nativos. Como explicaba yo hace un rato, así como nativos, absolutos no. Pero son muy similares. ¿Pero esos son más caros? De alguna manera son más caros por el tema de la producción, porque son producciones muy pequeñas, son a pequeña escala. En Chile todavía hay una producción muy pequeña. Lo que más hay es en el tema de vinos orgánicos, porque se han descubierto propiedades de protección de los rosales, ¿cierto?, cerca de las vides, y esto genera una producción muy baja y genera productos que son muy caros. Ahora, lo bueno es que en Chile existe un marco regulatorio y que cada vez esto va creciendo más, porque hasta hace un par de años atrás, por ejemplo, existían unos delineadores de ojos hindúes que eran de tipo orgánico, y en Estados Unidos se descubrió una gran contaminación por plomo en las mujeres, y se asociaba a estas mujeres de esta tendencia con productos orgánicos. Y se descubrió que el lápiz orgánico era rico en plomo. Entonces, no existía un marco regulatorio todavía para este tipo de productos en términos generales. Hoy día en Chile se está trabajando en este tema porque así como se le exige al producto industrializado que tenga ciertas características o cumpla con ciertas normas, el producto orgánico también debería cumplirlo. Profesor, es fácil en el supermercado, uno ve hoy día que dice producto orgánico, laquino, algunos otros de origen pareciera más natural, pero nunca dice producto transgénico. Porque tiene una connotación negativa. Lo que quiero decir hace un rato, que quedó pendiente, es que el producto transgénico tiene una connotación negativa por lo que eventualmente podría llegar a producir, que es como... es como políticamente correcto decir que son malos,
simplemente porque nos estamos enfrentando a algo que es nuevo, a una manipulación genética, algo que es extraño. No se ha descubierto todavía qué efecto puede tener en el organismo. Ni malformaciones, ni daño neurológico, que es lo que uno busca en internet y aparece. Pero es que en general, por ejemplo, la obesidad en la embarazada está más asociada a malformaciones, por ejemplo, del tubo neural. Y hoy día, por ejemplo, en Chile desde el año 2000 se agrega mayor cantidad de ácido fólico en el pan para cubrir las demandas de esta embarazada. Pero ahora, hace poco en el 2012 se descubrió que este exceso de ácido fólico producía cáncer de colon. Entonces, todo este trabajo que se ha ido dando a la larga va produciendo resultados en términos de que las buenas voluntades van produciendo estos resultados, y a la larga tenemos que darle este tiempo, este plazo a los alimentos transgénicos para demostrar realmente si son inocuos o si realmente afectan a la salud de las personas. Pero hoy día entonces no haría una diferencia el que yo vaya y me enfrente a un producto si es transgénico o orgánico, da lo mismo si yo consumiera uno u otro, uno debiese decir sí es mejor. Yo prefiero el orgánico. A ver, Parece que todos preferimos el orgánico. Pues. Aparentemente... O sea, la contracampaña ha hecho algo. Yo creo que en la cultura... Desde el punto de vista dietético o de la alimentación, la ventaja que tiene el producto orgánico es que tiene más sabor y tiene más atractivo culinario. Eso sí es cierto, o sea, no se puede negar que un producto transgénico, un tomate, por ejemplo, tiene ese olorcito como a tierra y a campo, propiamente uno lo asocia de esa manera. Yo te quería hacer una pregunta, porque siempre digo, yo tenía la idea también de que la fruta después de arrancada de la mata empieza a perder su calidad vitamínica en forma más o menos rápida. Así es. Yo había leído, no sé si es verdad, de que por ejemplo la vitamina C de la lechuga a los 2 días de cortada era la mitad del momento de que se corta. Entonces uno piensa que si el transgénito está 4 meses fuera de su planta en el refrigerador, seguramente la cantidad de vitamina debe ser mucho menor que la de... Claro. La que sacaste recién de la mata. Pues. Y aparte porque la disponibilidad que ha tenido o el acercamiento que ha tenido con el agua o con la tierra es más bajo. Y por lo tanto esos procesos son mucho más pobres dentro de este tipo de productos. Uno ha probado, por ejemplo, estos tomates que salen perfectos, ¿cierto? Que vienen como casi en la matita, y uno los prueba y en realidad no tienen gusto a nada. Y en comparación con un producto orgánico que sí tiene sabor, que tiene un aroma particular, que parece que a uno le llama a colocarle albahaca, etcétera, y como que se acerca más el verano, en fin. Ese yo creo que es el atractivo más importante que tienen los productos orgánicos en términos de el valor culinario, el valor dietético que tienen en la mesa, que la hace mucho más atractiva. Porque lo otro es comer plástico, es comer algo artificial. Similar. La ciencia, en la medida que tiene los elementos para hacer diagnósticos, va creando, y la ciencia de hace 100 años es distinta a la de ahora, y la que tenemos actualmente va a ser mejorada en un par de años. Pero en la gran masa de la población todos los desarrollos energéticos son poco estudiados, y sin desmerecer que estamos llenos de ondas electromagnéticas, y en medicina eso también nos afecta. Sí. Ahora, que no tengamos la posibilidad de medirlo a 30 o 40 años para ver el cáncer, hay que esperar ese tiempo. Pero yo prefiero no comer cosas plásticas que me van a hacer mal y que sean muy interferidas por el hombre. Ahora, Harold, yo decía, pero ¿cómo el ciudadano común identifica? Porque tú puedes ver que es un producto orgánico, pero no ves cuando es un producto transgénico. O sea, no, en el supermercado ni en La Vega tú le dices, a propósito de las naranjas argentinas que ingresaron hace poco, hubo también varios que dijeron estas naranjas también son transgénicas, porque al lado están fabricando casi todo en esa medida. Entonces, pero ¿cuántos más productos, los tomates que a veces llegan al supermercado también podrían ser para muchos transgénicos? ¿Cómo identificamos entonces? ¿O a quién le preguntamos si es transgénico o no? En general, la normativa chilena, bueno, toda la soya es de Argentina, por lo tanto es transgénica. Y de hecho todas las semillas de soya en el mundo son transgénicas. Probablemente estas naranjas argentinas, si no son transgénicas, tengan polen o tengan este contenido. En Chile el tema de la producción de alimentos, de la industrialización de alimentos, se ha llegado hasta el tomate en este tema de los transgénicos, pero el resto de los alimentos no tienen todavía un permiso establecido para producirlos de manera transgénica. O sea, hasta el tema de la soya y del tomate podríamos quedarnos tranquilos, bueno, y con estas naranjas que vienen de Argentina
presentar una discreta duda por el tema, lo mismo que yo comento, de que el polen viaja tantos kilómetros y pueden estar afectadas. Vamos a otro tema. En Antofagasta también, y por lo que justamente nos decía Harold, el desierto, se están realizando cultivos hidropónicos y también el cultivo de algunas hortalizas y otras verduras, ¿verdad?, en la zona alta en San Pedro de Atacama. Acá en este mismo programa, el doctor Domingo Román decían que estos eran verdaderas bombas de arsénico, por la gran presencia que tiene esta zona y muchas de esas zanahorias, sobre todo el té, justamente que se está fabricando de zanahoria en esa zona, tiene también un alto contenido. ¿Nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo? Porque eso después, al día siguiente, fue refutado también por el actual Ceremi, del Servicio Agrícola y Ganadero, pero sin embargo la ciencia sigue insistiendo en que, o los científicos de esta zona, que son peligrosos en realidad. ¿Dónde se ubica el ciudadano cuando tiene que escoger, en definitiva? ¿A quién le cree? Ya. Es difícil la voy a pregunta, tener que partir yo. No tengo ni información. La verdad es que, bueno, teóricamente se cree que el arsénico, la contaminación de aguas por arsénico, el arsénico entra al sistema y sale, y va produciendo lesiones celulares en la medida en que uno más se expone. El problema con las hortalizas está en que si la tierra es volcánica, y se nutre a partir de una tierra que es rica en arsénico, entonces eso se va fijando dentro de la hortaliza. Yo conozco un poco el tema de las publicaciones o de los modelos que se han hecho para este tema de las hortalizas que se están plantando, digamos, en estos sectores de la región. El tema pasaría no solo por manejar los productos con un agua que fuese libre de arsénico, sino que también tiene que ser libre de esta tierra volcánica rica en arsénico. Claro, una versión podría ser lo que se hace, por ejemplo, en el sector norte de acá de Antofagasta, que son hidropónicos, cultivos hidropónicos. Claro, pero sería riesgoso entonces el que es a ras de eso. Revestiría su riesgo potencial. Seremi, justamente y eso, ¿cuál ha sido la decisión del gobierno regional respecto de eso? Y lo pregunto porque justamente los académicos, y un poco es en la línea que también el profesor nos indicaba, pero se sigue promocionando el consumo de zanahorias que son cultivadas así y que están en esa zona. Bueno, lo que yo le puedo señalar es que efectivamente el gobierno regional ha hecho un trabajo importante en torno a incentivar el desarrollo, sobre todo de cultivos hidropónicos. O sea, acá se ha hecho un trabajo importante, el Ceremi de Agricultura ha trabajado arduamente para que efectivamente podamos tener esta opción aquí en la ciudad de Antofagasta. La tenemos acá a pocas manos y la idea es poder poner estos resultados, que son microempresas familiares que ponen estos productos de resultados de estos cultivos hidropónicos, ojalá en un corto plazo poder tenerlo en nuestro supermercado, que efectivamente se hace el control de aquellos, el control de las aguas con las que se usan los cultivos hidropónicos acá efectivamente están dentro de la norma y por lo tanto ha sido una estrategia del gobierno regional el promover este tipo de producción de alimentos, digamos, libres de... Pero eso en el caso de los hidropónicos, que es el ejemplo claro. de Altos la portada que tenemos acá, pero en el caso de arriba, donde están las zanahorias y este té de zanahoria, eso se cultiva en tierra. Efectivamente nosotros, el Ceremi de Agricultura indudablemente está preocupado de aquello y entiendo que esas evaluaciones se tendrán que verificar efectivamente cómo procede, ¿cierto? Si efectivamente eso es así. O sea, yo no escuché la presentación del Ceremi de Agricultura cuando usted dice que él presenta una situación distinta, pero efectivamente cualquier incentivo va a pasar lo que dice por las él mediciones. respecto de lo de Domingo Román, que le hizo bombas de arsénico respecto de betarragas o algunas zanahorias, el Ceremi indica que están en regla, que se han hecho los estudios pertinentes, que no se debería tener miedo a consumir, que era un poco la pregunta que le hacíamos. Por lo tanto, claro, nosotros. yo no podría, si es que él lo señala es porque efectivamente... me imagino que eso se habrá cautelado. Lo que pasa es que puntualmente con este tipo de hortaliza existe una técnica culinaria que ayuda a diluir un poco el tema de la concentración de arsénico. Que bajo ese, yo creo que ese cariz es que hay que educar a la población cuando uno opta a este tipo de productos. Evidentemente, si yo consumo la zanahoria cruda y sin ningún manejo, sin pelarla, sin desaguarla, absolutamente nada, voy a tener un riesgo potencial de adquirir mayor cantidad de arsénico a partir de ella. Pero si en el caso, por ejemplo, las betarragas que son sometidas a una cocción puntual
y que son sometidos a una técnica de picado. De hecho, todo esto tiene que ver con el tema de la preparación de los alimentos, y es súper importante el tema de llegar a la cultura y la educación de las personas y empezar a enriquecer este espectro de las personas para mejorar la condición de salud. Si yo aplico estas técnicas, evidentemente bajo de manera importante la cantidad de arsénico del producto. Y en ese sentido es correcto tal vez lo que plantea el Ceremi, de que pueden estar en regla, si bien es cierto que nosotros reconocemos que tienen una potencialidad alta de transportar al organismo una mayor cantidad de arsénico. Y por otra parte también está la biodisponibilidad o cómo se distribuye este arsénico dentro del organismo. Depende también mucho de la exposición que tenga el sujeto, cuánta es la cantidad de agua que consume, qué otros productos está consumiendo, porque no podemos echarle la culpa al cáncer de piel directamente por un grupo de zanahorias que uno consume durante la semana. Ahora, respecto del agua, muchos se ha dicho, la mayoría de los procesos requieren justamente el agua y sigue siendo preocupante en esta zona si el agua que tomamos, ¿verdad? ¿Tiene o no la calidad adecuada? Es una discusión que algunos todavía, pese a que se ha dicho insistentemente, es cierto que la calidad ha mejorado, que el tema del arsénico es del pasado, hay muchos quienes no confían derechamente en tomar agua en Antofagasta. ¿Cuál es la evaluación que hacen respecto a eso? Por lo menos lo que yo tengo entendido es en Antofagasta, en el sector norte, el 100% del agua es desalinizada, y en el sector sur el 70% de ella es desalinizada. Por lo tanto, el tenor de arsénico es muy bajo, incluso es más bajo que en sectores de Santiago, en la cantidad de arsénico, por lo menos lo que se declara. Ahora, el tema de las cañerías, de los años que estas llevan, etcétera, pues, es otro tema que hay que discutir más largamente, pero la calidad, digamos, del agua que consume la población de Antofagasta tiene un bajo tenor de arsénico declarado, de hecho. Cada ¿cuánto se hacen esas mediciones finalmente? Esas mediciones se hacen permanentemente, cada 3 meses, entiendo. Pero lo importante es que quiero señalar ahí que las mediciones se hacen tanto en los puntos de almacenamiento como en la salida. Entonces las mediciones no son solo desde el origen de la generación, sino que en todos los puntos, desde que se genera, desde que sale de la distribución, que se distribuye hasta lo que aparece de la llave. O sea, de tal forma que si es que hubiera problemas en las cañerías, efectivamente se evidenciaría. Los niveles de arsénico que hay en la ciudad están dentro de la norma. Estoy seguro. Claro, quería agregar algo, usted me decía. Lo que pasa es que yo le preguntaría a los panelistas quién toma agua de la llave. Yo no tomo agua de la llave. Yo tomo agua de la llave. Sí. Muy raro. Y de hecho es altamente beneficioso tomar agua de la llave, tengo que decirlo, porque está enriquecida con flúor. Por lo tanto, tiene una ventaja sobre el agua embotellada. Así es. Yo prefiero también el agua de la llave. Doctor. No, en mi casa tomamos agua embotellada, no sé si porque vinimos, yo cuando llegué a la ciudad venía con ese miedo del agua, a pesar de eso, tomamos agua embotellada, pero probablemente esté equivocado. Y directamente porque, claro, es evidente que hubo muchos casos, ¿verdad?, de cáncer asociado al arsénico en esta zona. Sí, hay todavía. Los hay. Eso justamente quiero preguntar. Esa curva, me imagino, que ya no es el mismo panorama que teníamos 20 o 30 años atrás, ¿o sigue siendo? ¿Cuál es la evaluación que se hace de quienes están afectados por cáncer hoy asociados directamente al arsénico? Bueno, lo que pasa es que Chile, como es tan largo, tiene una geografía y una epidemiología bastante distinta de lo que es el norte y lo que es el sur. Y en el norte existe una epidemiología y que en cierta medida está vinculada probablemente a la exposición de arsénico, y vemos pacientes con cáncer de piel, con cáncer de vías urinarias bien altos, y probablemente eso está vinculado a muchos años de tomar agua con tenor de arsénico bastante elevado, ¿no? Y eso se suma a la exposición al sol. La mayoría de la gente que trabaja o que trabajó en el norte de Chile trabajaba al sol sin cuidado, y eso hace que tengamos esa epidemiología. Y entonces el cáncer de vía urinaria y de piel, que son los más vinculados al arsénico, son de las regiones de Chile con más alta incidencia. ¿Y en qué rango etario se sigue dando eso? No, sí, generalmente en adultos, ¿verdad? Es un cáncer que se ve en mayores de 50, 60, 70 años. Que somos los que de la generación. Sí. Que somos los de la generación. Yo cuando llegué, yo soy copiapina. Llegué a Antofagasta el año 67, 68, y vivía también acá en costado de la Plaza Colón.
Y aquí en Antofagasta teníamos algunas aguas que venían de Siloli y otras aguas que venían de otra procedencia, de tal forma que en Antofagasta habían diferencias. Y yo digo, yo soy de la generación porque en general en esos tiempos los niveles de arsénico que habían en el agua entre los años 50 y los 70 efectivamente fueron altísimos y por lo tanto la gente que es de mi edad, yo soy bastante mayor que usted, Carolina, así es que efectivamente estoy dentro de la generación en donde yo me imagino ustedes observarán mayor cantidad de casos. Sí, somos como los de la generación del 50 al 70, yo creo que son los que se están observando ahora con altas tasas de cáncer. Doctor, en este caso el tema del arsénico ligado, ¿cierto?, a alguna enfermedad o al cáncer específicamente, ¿se va traspasando de generaciones, es decir, los padres de los niños que están hoy no. hacia los hijos de...? No, es una contaminación personal, ¿verdad? No se transmite genéticamente de padres a hijos. Probablemente se vincula así como el comportamiento, ¿verdad? Pero si el agua está libre de arsénico, seguramente los hijos no van a tener la misma enfermedad que tienen los papás o los abuelos. Eso no está vinculado. Y respecto finalmente de los metales pesados en Antofagasta, ahí tampoco hay estudios directamente asociados al cáncer específicamente porque tenemos también la generación del plomo, si nos vamos al año 98 también en esta zona de manera evidente. No hay estudios que demuestren aumento de cáncer vinculado a la contaminación con plomo, pero hoy sabemos que el plomo es un contaminante y que produce una cantidad de enfermedades, la plombemia y otro tipo de enfermedades, probablemente no el cáncer en sí, pero sí otras enfermedades importantísimas. O sea que la contaminación ambiental es importante. Pero, ¿puedo decir algo ahí? Sí, Javi. El otro día llegaba de Calama a Antofagasta por la ruta hacia La Negra y veo que está el plomo, como estaba antes en el puerto, está arriba, entre La Negra y el kilómetro... En Portezuelo. Claro, en Portezuelo. Entonces, yo digo, si sabemos que el plomo es contaminante, ¿cómo lo dejamos al aire para que el viento se lo lleve? ¿Por qué no generamos también contenedores adecuados donde sea? ¿Por qué tiene que ser solamente en la ciudad? Estamos contaminando aquí solamente a 20 kilómetros, un poquito más adentro. Entonces yo encuentro que las políticas deben ser mucho más claras y entendiendo que si nos contamina no puede estar al aire libre para que el viento se lo lleve. Claro, era algo que yo quería acotar. ¿Tenía algo que acotar ahí porque no debieran estar en...? Solo señalar que tenemos una serie de fiscalizaciones en esas materias y hartas exigencias en torno a mantener acotados dentro de los centros de acopio, levantamiento de muros, cobertura de los acopios, porque efectivamente hemos constatado algunas situaciones ahí que nosotros hemos hecho exigencias para poder evitar, digamos, las emanaciones de esta... Y por último, el tema del plomo es muy distinto al de arsénico porque en el caso del plomo no existen niveles seguros, no existen niveles de tolerancia seguros. O sea, lo que se comporta un organismo frente a un nivel de tolerancia no quiere decir que todos los organismos se van a comportar de la misma manera. No existe un nivel seguro de plomo, por lo tanto los ambientes deberían estar libres de plomo. Estimados, nos queda muy poquito tiempo y quizás solo algunas reflexiones, ¿cierto?, para ir finalizando que cada uno, porque planteamos una pregunta que se hace cada vez más difícil. El que comemos, ¿cierto?, entendemos que es fundamental para poder llevar una vida saludable. Sin embargo, quedan a veces pareciera ser muy pocas opciones dentro de una serie de factores que a lo mejor podrían terminar enfermando a los seres humanos en esta zona, particularmente por riesgos ambientales o otros asociados también al agua en el pasado, etcétera. Pero finalmente, claro, es una decisión, dicen ustedes, que se tiene en las manos de cada uno. Nos quedan solo 5 minutos, a ver si reflexiones personales de cada uno para ir cerrando ese qué comemos, tan difícil a veces de responder también. En la medida que aprendí sobre alimentación y sobre lo que me hacía mejor, pude empezar a comer más, en forma sana. Entonces yo creo que la recomendación es que entendamos que la alimentación es algo que todos hacemos, que hacemos todos los días varias veces, y que elijamos cosas ojalá más naturales, menos procesadas, menos con fecha de vencimiento, más agua natural, menos bebidas, menos cosas procesadas con jarabe de glucosa, como decía el colega, que entendamos que eso es ponernos azúcar a la avena, que eso es tóxico para las células. Por lo tanto, en resumen, volver como a lo anterior, a lo más sano, ojalá a los cultivos, ojalá si pudiéramos más locales y con fiscalizaciones importantes para que entendamos que a todos nos interesa que en Antofagasta tengamos calidad en el agua, calidad en los alimentos y un ambiente libre de contaminación. Sí. Bueno, señalarles que efectivamente el llamado es a hacer una reflexión
de que finalmente la decisión que tomamos no solo afecta, sobre todo estoy hablando de la dueña de casa, del que toma la decisión respecto de lo que compramos y lo que comemos, no impacta solo en nosotros, sino que también en nuestra familia. Que entendemos que hay variables que están en el entorno que a veces no son de manejo de las personas, pero al menos aquellas cosas que sí están en el manejo de las personas, el llamado es a tomar la decisión adecuada, indudablemente con los elementos que cada uno de nosotros tiene. Priorizar la salud y entender que lo que comemos es lo que somos. En definitiva, nadie se detiene a pensar que lo que yo como o dejo de comer tiene un impacto muy importante en mí y en mi familia. Doctor. Bueno, yo quería repetir algo que dije antes, digo, que la educación sigue siendo hoy la vacuna más importante para no enfermarse. Y la educación parte por casa y parte por el ejemplo. Y yo creo que ahí está el núcleo y el origen de todo, ¿verdad? O sea que el enseñar a los niños a alimentarse correctamente parte por uno alimentarse correctamente. Y las mamás son las que deciden qué alimentos comen los hijos, yo creo que todo parte por ahí. Y eso es una inversión a largo plazo, es un efecto que va a tener de aquí a 20, 30 años y seguramente está en nuestras manos lograr cambiar todo eso. Bueno, yo quiero dejar un mensaje súper claro. Consuma carne, pero no procesada. Y ojalá una vez a la semana, máximo 2 veces a la semana, cortes pequeños, ¿cierto? Ojalá trozos enteros. Y aumente el consumo de lentejas, de porotos, de quinoa. Esos son los productos base que deberían estar dentro de la dieta, sobre todo la quinoa dentro de la dieta del nortino. Y tratar de marginar un poco el consumo de carne solamente a los cortes y no a los productos procesados, las carnes procesadas, y ojalá que esto fuera, una vez a la semana. Eso. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en esta discusión, una conversación obligada, sin duda muy educativa por lo demás. Yo creo que muchas cosas se desconocen, a veces las decisiones concuerdan, todo está en nuestras manos de informarnos y tomar las mejores decisiones, no solo por nosotros, sino por la salud futura y por el grupo familiar, que es lo que todos ustedes han dicho. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a ustedes en sus casas también. Nos vemos el próximo lunes con otro capítulo de Encuentro Regional. Buenas noches. Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar. Trabajando por el éxito mutuo, presentó Encuentro Regional.